Hola, muchas gracias por estar otra vez aquí conmigo. En este vídeo me gustaría hablar de un tema personal mío. Eh, ya sabéis que yo soy maestro de escuela y yo a lo largo de la vida, con los años, me he dado cuenta que en mi persona, en esta existencia, han ido brillando siempre dos dones, dos maneras en las que yo puedo ser capaz de florecer en mi espiritualidad, en el amor. El primero que descubrí fue al ser maestro de escuela. Me di cuenta de que tenía un don en la palabra, en la presencia. O sea, desde el principio me fue fácil hacer que los niños me atendieran, a hablar de una manera que ellos estuvieran entretenidos, un poco teatrero en la clase, y me di cuenta que ellos respetaban mis consejos y se sentían bien con mi manera de actuar. De la misma manera, cuando había algún alumno, alguna alumna, que su comportamiento no era el adecuado, cosa que pasaba todos los años en todos los cursos que he tenido, entonces también podía ejercer una autoridad que nacía de mí, y en esa autoridad yo conseguía que esos niños se comportaran como se debían de comportar. Pero al principio no, pero me fui dando cuenta que se comportaban de esa manera, y voy a hablar de esos niños que manifiestan problemas y los manifiestan pidiendo más atención del maestro. Esos niños se portaban bien porque no se atrevían a portarse mal, porque yo los arrollaba con mi personalidad. Ocurrió algo con uno de esos niños, con una de esas personas. Ocurrió algo que no quiero contar porque es algo difícil de su intimidad, pero pasaba algo grave en su casa que yo no sabía, pero que yo veía que esa persona venía a la escuela descuidada, venía a la escuela sin peinar, venía a la escuela con la ropa de ayer. Empecé a tener problemas porque los demás, yo trabajaba entonces, os estoy hablando de hace 45 años, trabajaba entonces en la clase con grupos, los niños estaban sentados en grupos de 4. Nadie quería sentarse con esta persona, voy a decir con esta niña. Nadie quería sentarse con esta niña porque olía mal. Ella era una niña agradable, educada, sensible, y estaba muy herida por ese rechazo de sus compañeros. Lo primero que hice fue llamar a la madre para hablar con ella, a ver por qué pasaba esto. Después de mucho intentar, la madre, cuando se vio acorralada, me dijo que finalmente ella era su madre. Ella sabía que no era una buena madre, pero no lo sabía hacer mejor. Y como era su hija, ella ya había aceptado que era una buena madre. Yo también lo tenía que aceptar. Y así, para mi enorme sorpresa, se fue tan pancha para su casa. Yo eso no lo podía aceptar de ninguna manera. Yo no lo podía aceptar. Entonces, como primer pensamiento, pensé, bueno, yo me traigo una colonia en casa, de estas que venden de litro, yo me traigo de casa una colonia para esa niña, yo me traigo un peine y cuando llegue, pues le hablaré para que entre las últimas, disimuladamente se coja una toallita que también traje,
se vaya al cuarto de baño, se asee, se ponga un poco de colonia, se peine, se ponga bien la goma en el pelo. Y así lo hicimos. Pareció una buena solución de momento, pero la niña seguía sufriendo. Yo vi en su mirada que seguía sufriendo. Esa mirada de sufrimiento a mí me llegaba. A mí me tocaba algo que de momento yo todavía no clasificaba de ninguna manera. Finalmente me di cuenta de que tocaba mi sentimiento, mi corazón. Descubrí un buen día que yo podía hablar con esta niña no desde mi mente analítica que quiere solucionar su problema, sino desde mi corazón. Porque esa niña de 6 años me daba su corazón en la mirada. Y yo tenía que devolverle eso. Tenía que devolverle amor desde mi corazón. Y empecé a hablar con esa niña, fijándome, esforzándome al principio, en poner sentimiento, en poner ese amor que yo sentía, ponerlo en mi voz. Mi voz era la misma, mis palabras eran las mismas, pero yo empecé a poner corazón. Bien, fue sorprendente. ¿Vosotros habéis visto alguna vez, habéis tenido el tubo de una aspiradora cerca? Cuando se acerca la mano al tubo, te aspira, llega un momento que tu mano queda atrapada y tienes que hacer un esfuerzo para separarla. La aspiradora es potente. Bien, mis palabras de amor en esa niña generaron una reacción de aspiradora total. Esa niña empezó a sentir que yo no estaba preocupado por ella, sino que yo me sentía cariño hacia ella. Yo no le podía decir ninguna palabra cariñosa. Yo era un maestro, ella era una niña, y yo tenía que estar en mi lugar. Pero las palabras, dichas desde el corazón, dichas con amor, llevaban consigo eso que yo en mi canal he llamado espiritualidad silenciosa. Ese amor que puedo dar, que todos podemos dar, que en mí, a lo largo de los años, se ha hecho fácil de hacer, que ahora mismo estoy lanzando a través de este vídeo y de todos los que he hecho, os está llegando mi amor, porque mis palabras nacen de mi corazón. Ese sentimiento de amor es como una piedra en un estanque, genera unas olas que llegan hasta el infinito en el universo. Esa vibración que yo promuevo es potente porque es la fuerza del amor, la fuerza que de verdad lo mueve todo, la fuerza que es la madre de todo, la que hace que todo exista. El ser humano puede generar amor desde su corazón y lanzarlo. Esa vibración, como ahora os está llegando a vosotros, llega a todo el mundo sin más selección, sin más. Pero en particular a esta niña, que yo se lo dedicaba a ella, le llegó. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que la niña empezó a venir a la escuela, en vez de con miedo de lo que se iba a encontrar, empezó a venir con ilusión de que yo le hablaba con amor. Empezó a venir contenta. Hubo un cambio. Al cabo de pocos días, muy pocos, ni una semana, de pronto se atrasó en la fila a la hora de salir al patio y le dije, ¿qué te ocurre? ¿Puedo hablar contigo un momento? Y yo digo, pues claro. Y ahí salió lo que ocurría en su casa. Era grave. Era grave. Ahí intervinieron, yo ya vi la seriedad del asunto, intervinieron servicios sociales, se hizo todo lo posible por esa niña. Esa niña
lo que de todas maneras le importaba era seguir en mi clase. Yo la tuve 2 años. Ella empezó como una niña con problemas de aprendizaje, con una niña clasificada con coeficiente intelectual bajo, y a partir de ese momento empezó ella a escuchar, a trabajar, resultó ser una niña lista, empezó a leer, terminó primero leyendo, porque estábamos en el primer curso de primaria, leyendo igual que todos los demás, terminó segundo con un buen grado de aprendizaje, por encima de la media de la clase, y hasta que llegó, en esos momentos en las escuelas teníamos hasta octavo, niños de 14 años, siempre, cada semana aparecía en mi clase y me contaba sus cosas. Me llegué a enterar hasta de que le gustaba a un chico. Yo hice una función ahí, no era puramente la de maestro, pero sí que como maestro que fui, yo me sentí bien cogiendo esta función y ayudando a esa persona, hablándole desde un corazón que hizo despertar el suyo y que seguro que estaba en su destino encontrarme y que seguro que yo hubiera podido hacer lo que hacía al principio, mantenerla a raya y no darle nada más, pero en cambio, con esa espiritualidad silenciosa, con esas palabras que están brotando de mi corazón y que nacen desde el amor, desde las ganas de ayudar, pude hacer mucho por esa persona, sin esperar nada a cambio, por supuesto. ¿Por qué os lo he contado? Porque vosotros, todos, toda la humanidad, tiene este don. Este don es muy importante. La mente, el cerebro, el ego, es muy importante. Ahora parece que hay corrientes que está de moda hablar mal del ego. No, el ego lo necesitamos, pero lo necesitamos en su sitio. Lo necesitamos en su sitio. Y el que tiene que prevalecer es el corazón. Yo os hablo y os hablaré bastantes veces de la cultura egipcia, donde cuando una persona fallecía, lo primero que hacían era con unos ganchos extraer el cerebro de la cabeza de la persona a través de la nariz y tirarlo, desprenderse de él. Mientras que todos los demás órganos del cuerpo eran tratados para que quedaran embalsamados y guardados en unos vasos canónigos, donde todo se guardaba, menos el corazón. El corazón también se trataba para que quedara incorruptible, pero una vez que el cuerpo estaba ya preparado para la momificación, el corazón se volvía a poner en su sitio, porque para la cultura egipcia era el corazón lo que esa persona necesitaba en la otra vida, en el más allá. Sigue siendo igual en nosotros. Es el corazón el que tiene que regir nuestra vida. Para ello hay que dar un giro importante, Hay que dar un giro importante. Yo como maestro intenté dar ejemplo de eso. Lo intenté con todas mis fuerzas. Pero no había ninguna asignatura de eso, no había nada que lo propiciara. Y me veía limitado. Ahora en este canal, en cambio, soy yo el que grabo y soy yo el que os digo. Si queréis dar pasos que dejen huella en vuestro camino, en el camino que os propusisteis antes de nacer, seguir en esta vida, un camino de aprendizaje y de crecimiento, si queréis dejar huella, hacedlo, vivid los presentes, cada presente, desde el corazón. Dejaros con los juicios de la mente, con los recuerdos de la mente, con todas esas cosas que nosotros llamamos nuestra personalidad y que en realidad, igual que durante muchos años he pensado
que yo soy este cuerpo que veis. Sí, este cuerpo es parte de mí, pero la parte que es yo de verdad es eterna, es imperecedera. Usa este vehículo, como usamos un coche, para aprender y vivir las experiencias de esta vida. Pero yo a este vehículo le tengo mucho que agradecer, tengo mucho por qué amarlo, pero no va a ser él el que decida lo que yo haga. En este momento en el que yo soy dentro de una vida eterna. No sé si me he sabido explicar. De corazón a corazón. Si no, ponedme preguntas, decidme y yo hablaré más. Este es el tema más importante. Muchas gracias y hasta otro día.